Luego está en el cual el gas circula a través de un lecho de sólidos granulares gruesos que están soportados sobre una matriz. Este proceso recibe el nombre de secado con circulación a través del sólido. Luego están los sólidos descendientes. Hola, mi nombre es Bemel Arias, integrante del grupo número 6, el cual le hablará sobre el secado de sólidos, el cual consiste en separar pequeñas cantidades de agua u otro líquido de un material sólido con el fin de reducir el contenido del líquido residual hasta un valor considerablemente bajo. El agua u otros líquidos pueden separarse de los sólidos de manera mecánica mediante prensas o centrífugas, o bien de modo térmico mediante evaporación. Este capítulo tratará sobre el secado de vaporización térmica. Existe una clasificación de secadores, en los cuales se encuentran los secadores en los que el sólido se encuentra directamente expuesto a un gas caliente. También los secadores en los que el calor es transferido al sólido desde un medio externo, tal como vapor de agua condensante, generalmente a través de una superficie metálica con la que el sólido está en contacto. Secadores que son calentados por energía dieléctrica, radiante o de microondas. Los secadores que exponen los sólidos a un gas caliente se llaman secadores directos o adiabáticos. Aquellos en los que el calor es transferido desde un medio externo reciben el nombre de secadores indirectos o no adiabáticos. Algunas unidades combinan el secado adiabático y no adiabático y se denominan secadores directos indirectos. En los secadores adiabáticos, los sólidos están expuestos al gas en algunas de las formas siguientes. 1. El gas circula sobre la superficie de un lecho o una lámina de sólido, o bien sobre una o ambas caras de la lámina o película continua. Este secado se llama circulación transversal. También está el secado a través de un lecho sólido, granulares gruesos que están soportando. Luego está en el cual el gas circula a través de un lecho de sólidos granulares gruesos que están soportados sobre una matriz. Este proceso recibe el nombre de secado con circulación a través del sólido. Luego están los sólidos descendientes. Luego están los sólidos descendientes en forma de lluvia. También está el gas que pasa a través de los sólidos con una velocidad suficiente para fluidizar el lecho. Inevitablemente se produce en este un arrastre de las partículas más finas. Y por último los sólidos son totalmente arrastrados por un aire de corriente gaseosa de alta velocidad y transportados de manera neumática desde un dispositivo de mezcla hasta un separador mecánico. En los secadores no adiabáticos, el único gas a separar es el agua o el disolvente que se vaporiza. Dentro de los secadores no adiabáticos están los sólidos. Los secadores no adiabáticos difieren principalmente en la forma en la que los sólidos se exponen a la superficie caliente o otra fuente de calor. Las modalidades son las siguientes. Los sólidos se esparcen sobre una superficie horizontal estacionaria o que se desplaza lentamente y se cuecen hasta que se secan. Los sólidos se mueven sobre una superficie caliente, por lo general
cilíndrica por medio de un agitador o un transportador de tornillo o de palas. Y por último está donde los sólidos se deslizan por la gravedad sobre una superficie inclinada, caliente, o bien son transportados en sentido ascendente por la superficie durante un tiempo y deslizándose posteriormente hasta una nueva localización. El aire que entra en un secador no suele estar completamente seco, sino que contiene algo de humedad y posee una humedad relativa definida. Para un aire de humedad definida, el contenido de humedad del sólido que sale del secador no puede ser inferior al contenido de humedad de equilibrio correspondiente a la humedad del aire que entra. La porción del agua del sólido húmedo que no puede ser removida por el aire que entra debido a la humedad de este recibe el nombre de humedad de equilibrio. El agua libre es la diferencia entre el contenido total de agua del sólido y el contenido de agua en equilibrio. Muy buenas noches, mi nombre es Angélica Milagros y el tema principal es secado de sólido. Secado en el periodo de velocidad decreciente. Los métodos para estimular las velocidades de secado en el periodo de velocidad decreciente depende de si el sólido es poroso o no. En un lecho de partículas no porosas, cuando ya no hay más humedad en la superficie, tiene lugar una posterior evaporación por debajo de la superficie a una rapidez que depende de la resistencia de la transferencia de masa y de calor en el sólido parcialmente seco. Sólido no poroso. La distribución de humedad en un sólido no poroso típico es cualitativamente consistente, por lo que se deriva de suponer que la humedad fluye por difusión a través de los sólidos. En concordancia con la ecuación 17.49, esto difiere algo a partir de distribución teórica, sobre todo porque la difusividad varía de manera considerable con el contenido de humedad y en especie para los cálculos de la velocidad de secado de sólido no poroso. Hay una ecuación que es la 10.16. En esa ecuación podemos ver si el sólido es poroso o no poroso. En los materiales que se secan de esa forma, se dice que el secado se realiza por difusividad, aunque es probable que el mecanismo real sea considerablemente más complicado que el de difusión simple. La difusión es la característica de los materiales que secan lentamente la resistencia a la transferencia de masa de vapor del agua desde la superficie del sólido hasta el aire. Es en general despreciable y la difusión en el sólido controla la velocidad global del secado. Por lo tanto, el contenido de humedad en la superficie es muy próximo al valor de equilibrio. Sólido poroso. Sólido poroso es un material poroso. La difusión de la humedad interna hacia la superficie del lecho o hacia la superficie de la partícula puede limitar la tasa de secado. Cuando se refiere a limitar la tasa de secado, quiere decir que hay que ver la cantidad de porosidad que hay en el sólido para saber si se puede limitar la tasa de secado. La humedad fluye a través de los poros de los sólidos por capilaridad y hasta cierto punto por difusión superficial. Hay una figura, en la figura se puede ver la capacidad del sólido, si el sólido
si se puede calcular utilizando las ecuaciones, y también habla sobre el cálculo del tiempo de secado para condiciones de secado constante. Hay una ecuación que es la 24.14. Para el secado en condiciones constantes, el tiempo de secado se determina a partir de la curva de velocidad del secado. Cuando se dispone de la misma, con frecuencia, esta curva se obtiene en un experimento de secado con el material en cuestión, y esto conduce directamente al tiempo de secado. Las curvas de velocidad de secado para un conjunto de condiciones con frecuencia se modifica para otras condiciones y por lo tanto resulta útil calcular el tiempo de secado a partir de la curva de velocidad del secado por definición. Al integrar la ecuación 24.14 entre x1 y x2, los contenidos inicial y final de humedad libre respectivamente resultan. Hay una ecuación que se debe de integrar para determinar el contenido inicial y el contenido final de la humedad. Hasta aquí llegó mi exposición. Buenas, mi nombre es Ronald Gómez, matrícula 100390679. Estaré hablando sobre los tipos de secadores. Secadores de tornillo transportador. Este secador es continuo de calentamiento directo que consiste esencialmente en un transportador horizontal de tornillo o un transportador de pala. Este es confinado dentro de una carcasa cilíndrica encamisada. La alimentación de sólido entra por un extremo, circula muy lento a través de la zona calentada y descarga por el otro extremo. El vapor que se desprende se retira a través de una serie de tuberías situadas en la parte superior de la carcasa. Esta misma tiene un diámetro de 75 a 600 milímetros y una longitud de hasta 6 metros. Cuando se requiere una longitud mayor, se instalan varios transportadores, uno encima de otro, formando una bancada. Con frecuencia, en una bancada de este tipo, la unidad inferior está a una temperatura más baja, debido a que el sólido seco, antes de su descarga, se enfría con agua u otro refrigerante que circula por el encamisado. Secadores de lecho fluidizado. Los secadores en los que los sólidos están fluidizados por el gas de secado se utilizan en diversos problemas de secado. Las partículas se fluidizan con aire o gas en una unidad de lecho hirviente. La mezcla y la transferencia de calor son muy rápidas. La alimentación húmeda se introduce por la parte superior del lecho. El producto seco se retira lateralmente cerca del fondo. Y hay una distribución al azar de los tiempos de residencia, siendo el tiempo medio típico de permanencia de 30 a 120 segundos. Cuando se vaporiza líquido superficial y de 15 a 30 minutos si también hay difusión interna. Las partículas pequeñas se calientan hasta la temperatura de bulbo seco del gas fluidizante a la salida. Secadores flash. Un secador flash. En un secador de este tipo se transporta un sólido húmedo pulverizado durante pocos segundos en una corriente de gas caliente. El secado tiene lugar durante la transportación. La velocidad de transferencia de calor desde el gas hacia la partícula de sólido suspendido es elevada y el secado es rápido, de forma que no se requiere más de 3 a 4 segundos para evaporar toda la humedad del sólido. La temperatura del gas es elevada, con frecuencia del orden de 650 grados Celsius a la entrada, pero el tiempo de contacto es tan corto que la temperatura del sólido rara vez supera los 50 grados Celsius durante el secado. Por lo tanto, el secador flash se puede aplicar a materiales sensibles
que en otro tipo de secadores. Tendrían que secarse indirectamente con un medio de calefacción mucho más frío. A veces se incorpora un pulverizador en el sistema de secado flash para proceder de manera simultánea al secado y a la reducción del tamaño. También tenemos los secadores para disoluciones y suspensiones. Para esto, solo pocos tipos de secadores evaporan soluciones y suspensiones enteramente por métodos térmicos. Algunos ejemplos típicos son los secadores de pulverización, secadores de película delgada y secadores de tambor. Lo de pulverización, en esto se dispersa una solución o una suspensión en una corriente de gas caliente formando una niebla de gas muy finas. La humedad se evapora muy rápido de las gotitas para formar partículas residuales de sólido seco, que después se separan de la corriente gaseosa. Las gotitas se forman en una cámara cilíndrica de secado por la acción de la boquilla de presión, boquillas de dos fluidos o en secadores de gran tamaño, por medio de discos de pulverización que giran a gran velocidad. Los secadores de película delgada. En algunos, los secadores de pulverización resultan competitivos con los secadores de película delgada, lo que pueden aceptar una alimentación líquida o una suspensión para dar lugar a un producto sólido seco que fluye libremente. Por lo general, se producen en dos sesiones. La primera de ellas es un secador evaporador con agitado vertical similar al dispositivo. Aquí la mayor parte del líquido se separa de la alimentación y el sólido parcialmente húmedo se descarga en la segunda sesión, donde el contenido residual del líquido del material procedente de la primera sesión se reduce hasta el valor deseado. La eficiencia térmica de los secadores de película delgada es elevada y se produce una escasa pérdida de sólidos, ya que poco o nada de gas se retira de la unidad. Son útiles para separar y recuperar solvente de productos sólidos. Son relativamente caros y están limitados en cuanto al área de transferencia de calor, tanto como alimentaciones acuosas y de solventes. La velocidad aceptable está por lo general comprendida entre los 100 y 200 kilogramos por metro cuadrado por hora. Los secadores de tambor, estos consisten en uno o más radillos metálicos calentados en cuya superficie exterior una delgada capa de líquido se evapora hasta secar. El sólido seco es retirado de los rodillos a medida que estos giran muy lento. Los secadores de doble tambor son efectivos con soluciones diluidas, soluciones concentradas de materiales altamente solubles, así como con suspensiones de partículas poco pesadas. Son inadecuados para soluciones de sales de solubilidad baja o para suspensiones de sólidos abrasivos que sedimentan y crean una presión excesiva entre los tambores. Muchísimas gracias.